Muy buenas tardes, buenas noches a los que van a estar con nosotros. Damos gracias a Dios por estar pudiendo estudiar estos temas importantes. Millones engañados por un mito. Eso es lo que estamos viendo ahora. En este tema vamos a ver un poquito de historia. Y dice acá que estamos viendo con la Biblia, con la palabra de Dios, que los mandamientos todavía están en vigencia. Estamos hablando de la existencia del sábado todavía dentro de la Escritura, que Dios no cambia. Un escritor, en comentarios bíblicos que hay acá, de un escritor dice: casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios de la Santa Cena, o celebraban en sábado, cada sábado de cada semana. Pero eso se ha ido perdiendo. La gente cambió del sábado al domingo. Entonces dice así: sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, de acuerdo con cierta tradición, con cierta tradición antigua, dice, han cesado de hacerlo. Pararon de hacerlo, pararon de guardar los mandamientos, y la tradición viene de Roma. De ahí viene. Los valdenses, estos escudriñaban, estos eran fieles, estos buscaban a Dios, no se quedaron con la mitología que venía de ese lugar de Roma. Ellos comenzaron a buscar a más y más. Sin embargo, se hicieron cambios graduales, fueron haciendo cambios paso a paso para poder así hacer el cambio total que ellos querían hacer. El rechazo que hubo a los judíos, cómo sufrió la nación judía, y entraron tantas cosas en esa época que nosotros ni siquiera existíamos en ese entonces. Hay un libro que se llama Reposo Divino para la Inquietud Humana, del doctor Samuel Bacciocchi. Dice: señaladas indicaciones sugieren que la observancia del domingo fue introducida en este tiempo juntamente con el domingo de resurrección. ¿Se dan cuenta? Que fueron introducidas de esa manera. No es la Biblia lo que ha hecho el cambio. Así que tú como cristiano, yo como cristiano, no puedo decir que amo a Dios cuando yo estoy siguiendo una tradición que pertenece también a la mitología. Sigue diciendo este doctor, dice, como un intento de aclarar ante las autoridades romanas la distinción entre el cristianismo y el judaísmo, que era perseguido, querían acabarlos de la faz de la tierra, comenzaron a hacer esos cambios graduales en esas inmensas catedrales. Hubo persecución, hubo muerte de cristianos para poder borrar así de la mente los mandamientos de Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 13, dice: y a vosotros los gentiles os digo, dice la Biblia. Vemos nosotros cómo la historia nos enseña, pero los discípulos estaban enseñando a la gente a que guardaran los mandamientos de Dios. Ahora la pregunta sería: ¿por qué el domingo? ¿Por qué la gente va al domingo? Porque es el día más accesible, porque ese día puedo yo dejo de trabajar y puedo hacer arreglos para ir a la iglesia. Queridos, no es así. Tú tienes que hacer arreglos con Dios. La Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros debemos obedecer a Dios, hacernos la pregunta: ¿por qué el domingo? Si Dios dice que es el sábado. El cambio, el gobierno romano y la iglesia. El gobierno romano y la iglesia. Vamos a ver a quién los seres humanos, con quién los seres humanos se han quedado. El séptimo día es el santo día de reposo. El domingo fue llamado así por la tradición, el día de fiesta. Y vamos a ver aquí, ahí dice Constituciones Apostólicas, hay de un libro de historia que tomamos ahí,
dice así, los cristianos no fueron los únicos que se volvieron descuidados y comprometieron gradualmente su fe. Se dan cuenta que la observancia del sábado es de fe, es creerle a Dios. Hay unos 17 millones de adventistas del séptimo día que comen, que tienen todos sus negocios, trabajan y observan los mandamientos de Dios. La Biblia dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y uno puede en vano decir que conoce a Dios. Vamos a hacer una cita bíblica para que juntos la podamos ver en este tema. Dice, la pureza de la iglesia apostólica se mantuvo firme hasta la segunda y tercera generación de los cristianos. Y de ahí se fue perdiendo, entró en la oscuridad. ¿Cuándo se hace evidente su compromiso y su apostasía que comienzan a erosionarla? ¿Cuándo fue eso? Se metió todo eso, se llama apostasía. Y ustedes lo van a ver o lo van a escuchar. ¿Quién fue ese hombre que pudo hacer eso, atentado contra Dios, esa blasfemia contra Dios? Daniel 7:25 decía, y hablará palabras contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo se levantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y decía que serían entregados en su mano tiempo y un medio tiempo, que serían 1260 años de persecución para hacer poder barrer de la tierra la idea de los mandamientos de Dios. Millones murieron, millones de cristianos, y entonces este emperador romano, que se llamó Constantino el Grande, el 7 de marzo del año 321, recién el cristianismo estaba joven. Cristo se había ido no hacía mucho tiempo cuando Él cambia el sábado al domingo y hace que la gente adoren el venerable día del sol. Millones engañados por un mito. Y Él dijo que los magistrados y personas residentes en las ciudades descansen el venerable día del sol y que se cierren todos los talleres. Esa fue la orden de Constantino. Así que si tú te encuentras el domingo en una iglesia, debes comenzar a pensar, ¿será que Dios quiere que yo vaya el sábado? Que no siga mandamientos de hombre, sino que comience a adorar a Dios en el día de reposo, que es el séptimo día, el que Dios ha dejado. En el campo, dijo, sin embargo, las personas dedicadas a la agricultura pueden continuar libres legalmente sus tareas. Él quería hacer un cambio y sabía que la gente gradualmente, como fuera, se iban a hacer ese cambio. Y ustedes pueden ver que el gran cambio vino de Roma. Ahí está. Los grandes magistrados, los grandes gobernantes de ese tiempo hicieron el cambio. Ya la Biblia lo había predicho. Había dicho que iba a hablar palabras en contra del Altísimo y que iban a hacer el cambio del día de reposo al domingo. En el año 325, Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día, llamándolo el Día del Señor. Cuando usted encuentra en la historia ese título, el Día del Señor, no es el sábado, es el domingo al que se están refiriendo. Le cambiaron el título en el Día del Señor, el día de Dios, el día que Dios dejó es el sábado, no es el domingo. Y luego esta escritura dice, en el concilio de Odisea dice, los cristianos no deben judaizarse y guardar el sábado o estar, dice, desocupados en sábado, sino que deben trabajar en ese día. Eso se dijo. Y desde entonces la historia ha pasado y la gente ha venido siendo engañada. Dios no ha cambiado. Nosotros necesitamos ver la historia. ¿Quién cambió el sábado al domingo? Es muy interesante, pero deben honrar, dijo, en forma especial el día del Señor. Siendo cristianos deberían, si es posible, dice allí la historia,
Miren lo que dice, no trabajar en ese día. ¿Y sabe usted qué? Que no es, el domingo tampoco la gente lo respeta como es. En la mañana van a la iglesia o trabajan en la mañana y en la tarde van a la iglesia. Dios pide a sus hijos un día para estar con ellos. Y no el día que yo elija, sino el día que Él eligió, que es el domingo. Cuando Dios hizo la creación, Dios le dio a los seres humanos el sábado, no el domingo. El sábado, si usted lo ve en Génesis capítulo 1, versículo allá en el 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Nada tiene que ver. Pero cuando llega el séptimo día, dice que lo bendijo y lo reposó y lo santificó. Y se lo dio al ser humano, a la humanidad. Y algunos dicen, pero eso fue para los judíos. Cuando Dios terminó la creación, no había ningún judío. No había nadie allí. Dios el sábado lo dio para la humanidad. La gran iglesia, la gran organización mundial que se llama la Iglesia de Roma es la que ha tenido que ver en el cambio que se ha hecho del sábado al domingo. Y esa es la oposición, lo que se le llama la apostasía. Y por eso dice aquí, profetas del anticristo, aquellos que mantienen que no se debe hacer trabajo en el séptimo día. Esa era fuerte y era persecución. Pero la Biblia sigue diciendo, incluso hay variedad de traducciones de Biblia. Y la Biblia que habla más claro del sábado, una de las Biblias, la Jerusalén, la latinoamericana y la Dios habla hoy. Esas Biblias le dicen sábado. Y yo quiero mencionar con ustedes este texto bíblico en esta tercera sección de nuestro tema que hemos visto. Con el respeto de todos tenemos que enseñarle al mundo que la Biblia tiene mandamientos. Y escuchen esto conmigo, el versículo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, y en esto, dice así el 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La base de decir yo conocí a Jesús, yo acepté a Jesús, yo vivo con Jesús, es que le conozco. Y la manera de entender, de demostrar que yo le conozco, es guardando sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El texto bíblico es muy específico, muy claro. Muy claro es ese pasaje bíblico. Por eso en esta sección hemos querido poner la historia, ver la Biblia al par de la historia para poder entender que nosotros todavía tenemos la observancia del domingo como la dice la Escritura y que nosotros le conocemos. Si tú quieres conocer a Dios, acércate a Él. Observa los 10 mandamientos, 4 para amor a Dios y 6 para amor al prójimo. Vamos a hacer un desglose de esos mandamientos en nuevos temas que vamos a tener con ustedes, pero aquí en esta parte Dios nos invita. Dios dice, quiero que me conozcas, quiero amarte. Déjate guiar por la palabra de Dios. Dios es amor. Y con todo el amor del mundo estamos tratando de que las personas que van a ver estos temas puedan entender que Dios todavía tiene mandamientos y que es importante la observancia de los mandamientos. Que Dios pueda bendecir sus hogares, que Dios pueda bendecir sus vidas. Y yo les invito a tener una palabra de oración allí donde están con sus familias. Querido Padre, ten misericordia, Señor, de este planeta Tierra, de este mundo. Y ayúdanos, Padre, que esto llegue a cada corazón y lo puedan aceptar y que puedan, Señor, creerte a ti, que todavía tienes mandamientos, que tú no has cambiado, que fueron los hombres que han cambiado, pero, Señor, tú no has cambiado y que cada cambio tendrá su consecuencia. Por eso nosotros queremos amarte, obedecerte y decir que te conocemos porque guardamos tus mandamientos, porque tú eres la verdad y tú nos enseñas la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.